Módulo 3. Vamos a ver ahora el pasivo y el patrimonio. Como ya sabemos, nuestro balance general o estado de situación consta de el activo por un lado y el pasivo y patrimonio por el otro lado. Deben sumar exactamente lo mismo. Por eso se llama balance. Vamos a ver ahora, así como ya hemos visto en el activo, los componentes del pasivo y luego del patrimonio. El pasivo, ¿qué cosa es? Lo que está en color verde acá. El pasivo es las deudas que tiene la empresa, con costo o sin costo. Esto es bien importante, este concepto. Con costo son las deudas que tiene con bancos e instituciones financieras, que obviamente cobran un interés por los préstamos. Pero las deudas que se tiene con proveedores no conllevan explícitamente tasa de interés, es decir, nos dan un plazo para pagar y en ese plazo no corren intereses, oficialmente por lo menos. Ese dinero que nos prestan, que no tiene costo, así como otros pasivos que no son de bancas o de instituciones financieras, nos ayuda a que nuestro costo total de la deuda sea menor. Solamente tiene costo lo que es de instituciones financieras. Bien, también se divide en parte corriente, 12 meses como máximo, y parte no corriente, pasivo de largo plazo. Cuando el pasivo corriente es muy grande versus el pasivo no corriente, significa que tenemos muchas deudas que vencen muy rápidamente dentro del año. Vencen todos los meses, hay deudas tras deudas que vencen los pagarés, las letras, las cobranzas, etcétera, los pagos. Conviene tener matizado esto con un financiamiento más a largo plazo para dar un poco más tranquilo la tesorería. Es bueno que la proporción de pasivo corriente sea menor a la del pasivo no corriente de largo plazo. Muy bien. Otro tema que también debo tocar con ustedes es que los pasivos, en el caso que cierren una empresa, ya sea por voluntad propia de los accionistas o por los acreedores, es decir, tenga que cerrar por quiebra, los pasivos tienen prioridad, es decir, se nombra un liquidador de la empresa que vende todos los activos al mejor precio posible y con ese dinero paga primero a las deudas, es decir, primero los pasivos, y lo que queda, el remanente, comienza a pagar a los accionistas, al patrimonio. Es decir, los pasivos tienen prioridad sobre el patrimonio de la empresa. Primero se pagan pasivos y después lo que queda, el residuo, se paga a los accionistas, en el caso de cierre. Bien, vamos a ver ahora pasivo corriente. El mismo formato que hemos visto en el activo, vamos a ver pasivo corriente y luego pasivo no corriente. En el caso de pasivo corriente, ¿qué cosa hay adentro? Cualquier pasivo financiero, es decir, que no sea de corto plazo o de largo plazo, está aquí. El corto plazo va aquí. Otros pasivos financieros de instituciones financieras. También hay lo que debo en cuentas por pagar a comerciales, es decir, nosotros tenemos ahí proveedores que nos dan plazo para pagar, aquí está la cuenta, por pagar comercial, así es un nombre exacto contablemente. ¿Hay otras cuentas por pagar que no sean comerciales? Sí, puede haber, de varios tipos. Debemos algo de luz, debemos algo de energía que tenemos que pagar. Luego viene la contraparte, de que también vimos en el activo, las cuentas relacionadas. A veces nosotros recibimos préstamos de empresas del mismo grupo económico y esas son las cuentas de relacionadas, de empresas relacionadas. Y como es una deuda, figura en el pasivo y se llama entonces cuentas por pagar a relacionadas. Generalmente no conllevan costo, por cierto. Provisiones. Las provisiones que tenemos que hacer aquí son de muchos tipos de forma. Las provisiones básicamente podemos ser participaciones para pagar a los empleados. Ustedes saben que en el Perú hay una
disposición legal que el 10% de la utilidad neta antes de impuestos se reparta entre todos los trabajadores, absolutamente todos los trabajadores que figuran en planilla de la empresa. Esto significa de que es algo que tenemos que pagar. Se hace un pasivo para pagar eso, se hace una provisión de dineros. También los salarios comunes y corrientes, los sueldos, no se pagan todos los días, se pagan a la quincena o a fin de mes. Mientras esté corriendo el mes, se acantona como un pasivo y a fin de mes se paga y se liquida ese pasivo. También hay los casos de las contribuciones sociales que hay a salud y a el Fondo de Pensiones y CTS, que se acantonan hasta el momento que hay que pagarlos ahí. Al dejarlos ahí se convierte en un pasivo corriente hasta el momento que se pagan. Impuestos y participaciones, pagos por impuestos también. Los impuestos a la renta podemos a veces tener una modificación en nuestros cálculos y debemos ese dinero a la autoridad tributaria. Apenas lo sepamos, lo tenemos que poner allí como pasivo del corto plazo y pagarlo evidentemente apenas sea necesario y ya nos venza el plazo para pagar. Otros pasivos serían cualquier otra deuda de corto plazo que no está dentro de los anteriores. Esos son los pasivos corrientes básicamente. Los pasivos de largo plazo o no corrientes. Los pasivos de largo plazo tenemos pasivos con las instituciones financieras y se le llama técnicamente obligaciones financieras de largo plazo. Los préstamos que pasan del año. Sacamos un préstamo a 2 años plazo, a 3 años plazo, para poder tener cierta holgura en nuestra tesorería, para no estar constantemente apretados. Y lo que normalmente hacemos es, pasamos del pasivo financiero de corto plazo, lo pasamos una parte al pasivo financiero de largo plazo, para que nos dé esta holgura y tranquilidad en nuestro quehacer diario de tesorería. También hay las cuentas por pagar comerciales y cuentas por pagar relacionadas, pero estos son las de largo plazo, las que pasan de los 12 meses. Es un tecnicismo. Corriente es menos de 12 meses y no corriente es más de 12 meses. Pasivos por impuestos y participaciones, exactamente igual como lo que vimos en el pasivo de corriente. Esto es lo mismo, solo que lo que pasa de los 12 meses del año. Otras cuentas por pagar, cualquiera que no esté en los anteriores estamentos. Y finalmente provisiones. Hemos visto provisiones en el pasivo de corto plazo y ahora estamos viendo provisiones en el pasivo de largo plazo, es decir, de no corriente. Son los que pasan del año. Entonces, simplemente la división entre lo que es corto y largo plazo. Pasivo no corriente, todos son a plazo mayor de 1 año. Nosotros, además, tenemos que tomar en cuenta muchas veces pasivos que nos tenemos que ingresar, porque son ventas que hacemos al futuro, ingresos de periodos posteriores. Eso también es un pasivo no corriente y tiene la peculiar forma de decir que está diferido en el tiempo. Son ingresos de periodos posteriores, futuros, que son pasivos diferidos. Ingresos diferidos, pasivos diferidos. Son peculiaridades de la contabilidad.